Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida. Bueno, yo soy la ingeniera Norma Ciatti, decana de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias e integrante representando a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias en el espacio de diálogo jubilar. El espacio de diálogo jubilar es un espacio en el que participan docentes, administrativos, personas que han desarrollado actividades de gestión, graduados, jubilados, y es un espacio que trata de compartir con los docentes graduados y demás personas jubiladas algunas actividades que consideramos de interés. Muchas veces esas actividades se extienden digamos, ese universo de personas que forman parte del espacio del diálogo jubilar y encontramos algunas temáticas eh, mucho más amplias y que Bueno, consideramos gracias, entonces. Bueno, Rosa, que eh, pueden por favor, alguien que tiene Y abierto el hay alguien que micrófono, si lo puede tiene, cerrar. yo Abierto el veo ahí a micrófono, si lo puede cerrar. Sofía, Nati Guerra, Juan Castagnino, tienen el micrófono abierto. Sí, es mejor que cierren el audio. Bueno, les comentaba que encontramos algunas temáticas que resultan muy interesantes para digamos, otros espacios. Y este creo que es uno de los casos. El espacio cuenta con representantes, como les decía, de todas las facultades de la universidad y coordina con los decanos de la facultad las temáticas a desarrollar durante el año. Por eso, lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los decanos que nos han acompañado durante este año y que a través del representante de la facultad nos han propuesto o nos han acompañado en temáticas que consideramos de interés. En el caso particular de la actividad que vamos a desarrollar el día de hoy, quiero hacer una breve referencia a cómo surgió nuestro interés con este tema. Uno de los temas desarrollados en los primeros meses del año fue un tema que encaró la Facultad de Ciencias Económicas sobre la relación entre la pobreza, el riesgo ambiental y presentaron una investigación sobre la cuenca Matanza-Riachuelo. Esa presentación que le hicieron la doctora Mitchell y Mariano Rabasa nos llevó a pensar en las distintas temáticas que están vinculadas con la problemática medioambiental, con la inclusión social, que podrían ser de interés para el público propio y para otros públicos que a lo mejor interesados en esta temática quisieran ampliar sus conocimientos tanto en los aspectos técnicos como en los aspectos vinculados con la sociedad. En realidad, esta idea se fue elaborando en sucesivas charlas que se hicieron hacia adentro del espacio y le llevamos, en lo personal, le llevé la inquietud al ingeniero José Mostán, que es el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias, y coincidimos en analizar la importancia de las energías renovables considerando sus implicancias tanto en el cuidado del medio ambiente como la aplicación a la vivienda y en particular a la vivienda social como forma de mejora en la calidad de vida. Para organizarnos con este tema, José, el decano, me propuso contactarme con el ingeniero Roberto Villar y con él consideramos los temas técnicos, cómo desarrollarlos y cómo mostrar el vínculo de las energías renovables con las problemáticas, básicamente del cuidado del medio ambiente, de la sustentabilidad, de la sustentabilidad y de la inclusión social. Tuvimos presente también el inmenso aporte de la encíclica Laudato Si en todo y cada uno de estos temas.
que son temas transversales a todas las ingenierías, ¿sí? Y que están presentes en la formación de los futuros profesionales, al menos deben estar presentes en la formación de los futuros profesionales. En realidad la facultad tiene una extensa tradición de trabajar con sus alumnos estas problemáticas, tanto en los aspectos técnicos como en sus aplicaciones. Y eso se ve año tras año en las temáticas que eligen los alumnos para sus trabajos finales, generalmente liderados por docentes que a su vez tienen un compromiso muy importante con estos temas. Pero bueno, yendo concretamente a la actividad que vamos a presentarles, la consideramos divididas en 3 bloques. En el primero, el ingeniero Roberto Villar encarará los aspectos técnicos. Y en los siguientes bloques trataremos de mostrar aspectos de aplicación en línea con la importancia de considerar, y acá tomo una frase que se la robo a Roberto, que la transición energética no es solo un desafío tecnológico, sino una oportunidad de inclusión social y ambiental. Bueno, antes de seguir, reitero nuestro agradecimiento a todos los que hacen posible llevar adelante estos encuentros y le pido a los alumnos de la facultad que se hayan anotado que por favor se identifiquen de manera tal que la facultad después pueda tomar registro de la participación. Bueno, para entrar en tema, les presento al ingeniero Roberto Villar. Roberto es ingeniero electrónico por la Universidad de Buenos Aires. Está a punto de obtener su magistratura en energías renovables por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. Creo que está en las etapas finales del desarrollo de su tesis. Posee más de 18 años de experiencia en ingeniería eléctrica aplicada a la generación, transmisión y distribución de energía, participando en proyectos de estaciones transformadoras de alto voltaje, en parques solares y eólicos y en sistemas eléctricos industriales. En el ámbito académico se desempeña como profesor adjunto en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de nuestra universidad, donde dicta las cátedras de máquinas eléctricas, electrónica, electrotecnia, ingeniería de las instalaciones y dirige el laboratorio de electrotecnia. Diría que es un referente de todas las carreras, porque bueno, estas materias que mencioné la cursan la mayoría de las carreras de la facultad. Integra además el grupo de investigación de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Pacheco, especializado en sistemas de corriente continua en alta tensión. Y en el último año, algo que considero muy importante, ha liderado la gestión del proyecto académico para la creación de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de nuestra universidad. Bueno, Roberto, después de esta presentación, que espero no haya sido muy tediosa, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Norma. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a ir compartiendo pantalla. Ustedes me confirman si se ve en modo presentación. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Bueno, gracias por la invitación a participar de este espacio. Un poco la idea, digamos, pensando en el público diverso, en que hay alumnos y que no solo estamos en un ámbito de una facultad de ingeniería, sino que es un ámbito más amplio. Bueno, armé una presentación con datos técnicos, con algunos datos actuales, en donde la idea es que recorramos juntos un poco un panorama general sobre el sistema energético argentino, sobre la matriz energética argentina, particularizando el rol de las renovables, y después, bueno, bajando a algo un poco más concreto como es la aplicación a la vivienda social, para dar lugar un poco también a las presentaciones de Alejandra y de Angie. Bueno, empecemos por el principio, digamos, ya que vamos a hablar de energías y del sistema energético, la primer
pregunta que yo me haría es ¿qué es la energía? Si estuviéramos en una clase de física, ya había algún profe de física, algunos alumnos, si estuviéramos en una clase de física en la Facultad de Ingeniería, nos diríamos que la energía es una magnitud física que, digamos, nos permite cuantificar la capacidad de un sistema de realizar trabajo o generar cambios. También diríamos, por supuesto, que la energía se conserva. Espérenme un segundo que voy a correr. Que no puedo, ahí está. Que la energía se conserva, o como se dice habitualmente, que no se crea ni se destruye. También diríamos en un curso de física que se mide en Joule, que puede adoptar distintas formas de manifestación, mecánica, eléctrica, química, térmica, nuclear, etc. Y por supuesto, en una facultad de ingeniería usaríamos varias fórmulas según el tipo de energía que estamos analizando, sea cinética, potencial gravitatoria o la energía almacenada en un capacitor. Pero dado que estamos, digamos, viendo el tema, digamos, en un ambiente más amplio, me puse a pensar un poco más en profundidad el tema y bueno, hay una idea que me parece que es muy importante, que es la energía es mucho más que un fenómeno físico que nosotros podemos estudiar como hacemos en ingeniería. Y eso me lleva a una segunda pregunta que es, ¿cuál es la importancia de la energía en la vida moderna? Si nos ponemos a pensar un poco en eso, vamos a ver que la energía, prácticamente desde que nos levantamos a la mañana con el despertador hasta que apagamos la luz antes de irnos a dormir, la energía prácticamente está omnipresente en toda nuestra vida cotidiana a cada paso. Como ustedes saben, la usamos para iluminar, para calefaccionar, para transporte y movilidad, para obtener agua caliente, para cocinar, refrigerar, bueno, en educación, en teletrabajo, para hacer actividades como esta que estamos realizando ahora. En cualquier proceso productivo es esencial la energía y por supuesto también en comunicación digital y el acceso a la información. En definitiva, podríamos decir que la energía es el motor que mueve prácticamente la mayoría de las actividades humanas que uno realiza hoy en día. Por eso, insisto con esta idea que la energía es mucho más que un fenómeno físico que estudiamos en la Facultad de Ingeniería, es calidad de vida, es acceso, es equidad y es desarrollo humano. Pero, ¿de dónde viene la energía que usamos? Sería la tercera pregunta que yo me hago, dado que es tan importante, y podríamos distinguir o hacer una distinción entre fuentes de energía primaria, que son básicamente las fuentes que están directamente disponibles en la naturaleza, como por ejemplo el petróleo, la radiación solar, el viento, etcétera, etcétera, y energía secundaria que es resultado de una transformación de alguna de estas fuentes primarias justamente para poder lograr que esa energía sea utilizable, sea almacenable o transportable. Bueno, algunos ejemplos son la electricidad, el calor o los combustibles refinados, entre otros. Y surge también otra clasificación que seguramente todos conocen, que es, digamos, distinguir las energías entre renovables y no renovables. Bueno, como ustedes saben, digamos, las energías renovables son aquellas que provienen de recursos naturales que se regeneran de forma continua en una escala de tiempo humana. ¿Tá? Eso, digamos, quiere decir, en definitiva, nosotros muchas veces decimos inagotable, pero en definitiva es que, bueno, digamos, la tasa de regeneración supera la tasa de consumo. Como contrapartida, las no renovables provienen de recursos finitos que no llegan a regenerarse a escala humana, es decir, que justamente se consumen más rápido de lo que se regeneran. La realidad es que las dos
estos dos tipos de energía son muy importantes. Las no renovables son las que impulsaron todo el desarrollo de la humanidad hasta ahora, pero digamos, si bien tienen algunas fortalezas como su alta densidad energética, o que, dado que se vienen usando hace mucho tiempo, las tecnologías están maduras y tienen una infraestructura existente bastante consolidada, tienen limitaciones bastante importantes. Bueno, una de ellas, la más importante, es que son agotables, digamos, al ritmo del consumo actual, por ejemplo, de petróleo, sabemos que lo vamos a tener por unas décadas más, 40, 50 años, pero sabemos que se va a agotar. Otra de las limitaciones que presentan las no renovables son las emisiones y la contaminación. Bueno, ni hablar de otros temas como el riesgo geopolítico, porque bueno, los yacimientos se ubican en determinadas regiones y toda la volatilidad de precios internacionales que seguramente todos han oído en algún momento o están en contacto. Y por supuesto el impacto ambiental y social que tiene la contaminación y otros aspectos. Pero la realidad es que, digamos, teniendo a disposición energías renovables, energías eh, que tienen un nivel bastante bajo de emisiones de gases de efecto invernadero en operación, energías que permiten, por ejemplo, la generación distribuida, que en definitiva es algo muy beneficioso porque es, digamos, lograr la generación cercana al consumo. Entonces eso de alguna manera permite la soberanía energética, que en definitiva sería como aprovechar los recursos locales. Eso reduce las importaciones y las pérdidas en el transporte de energía, que, bueno, que suelen ser, digamos, traer costos asociados importantes. Y además se da algo en las renovables, que es que en la última década, sobre todo, los precios han ido bajando porque de a poco se han ido masificando, principalmente la energía solar y la energía eólica. Eso como fortalezas, como ventajas. También tienen sus desafíos. Eh, Creo que uno de los más, digamos, importantes es su variabilidad o intermitencia. Eso hace que para poder usarla se requiere almacenamiento, acumulación de energía para poder mantener o garantizar cierta estabilidad en el sistema. Y por supuesto eso conlleva también la necesidad de redes inteligentes para poder gestionar y operar, digamos, correctamente la demanda. Bueno, hay otros desafíos, digamos, como generar infraestructura nueva, acorde a estos desafíos, como por ejemplo la variabilidad y bueno, un marco regulatorio y modelos de financiamiento para impulsarlas. Pero en definitiva, yo creo que ambos tipos de energía son muy importantes, pero dada la característica finita de las no renovables, de a poco tenemos que ir hacia una transición energética a fuentes renovables. Para meternos un poquito más a fondo en las renovables, bueno, empecemos con la energía solar, que podríamos decir que es la fuente primaria más abundante de energía del planeta, y no lo digo como metáfora, porque, digamos, para poner un parámetro, podríamos decir que, digamos, en una sola hora, el Sol emite, digamos, le llega energía solar a la Tierra, tanta energía como la que la humanidad consume en un solo año, para que tengamos un parámetro, ¿no? Y además, una cosa, digamos, importante mencionar de la energía solar es que la mayoría de las fuentes renovables en última instancia dependen de la radiación solar. Para dar algunos datos un poquito más técnicos, bueno, obviamente el Sol emite una potencia enorme, pero si nosotros midiéramos esa potencia por metro cuadrado a tope de atmósfera, es decir, antes de que ingrese y atraviese la atmósfera terrestre,
tendríamos este valor que se denomina constante solar, que son 1367 vatios por metro cuadrado. Si ustedes se fijan, a la derecha tenemos dos curvas. Cuando la radiación solar ingresa a la atmósfera, bueno, obviamente cuando la atraviesa, en algunas partes se absorbe, en otras se dispersa por gases, por vapor de agua o partículas presentes en la atmósfera. Y en definitiva, en esta curva de la derecha, arriba a la derecha, tenemos el espectro de la radiación solar extraterrestre, es decir, el que está en amarillo por arriba es antes de ingresar a la atmósfera, y el espectro solar en la superficie de la Tierra es el que está en azul más abajo, donde se ve que hay, bueno, hay partes del espectro que no llegan porque han sido absorbidas. En definitiva, cuando esa radiación solar llega a la superficie terrestre, bueno, nosotros queremos captarla con algún sistema de captación. Esa irradiación o irradiancia que llega, esa radiación podríamos dividirla en tres: la directa, la que llega directamente, la difusa y la reflejada, que también se denomina albedo. En definitiva, la suma de esas tres conforma la radiación que nosotros vamos a captar con un panel solar o con un sistema solar térmico. Y fíjense que en la curva que está abajo a la derecha tenemos la evolución diaria desde el amanecer, pasando por el mediodía solar hasta el atardecer, de un día típico despejado, no hay ni una sola nube ese día. Tenemos, bueno, el gráfico de irradiancia eh, por hora, y bueno, el área bajo la curva es la energía disponible, ¿no? La irradiación. En definitiva, yendo a la energía solar fotovoltaica, es, digamos, la que usamos cuando usamos paneles solares, que lo que hacen básicamente es convertir la luz solar en electricidad usando un efecto denominado fotovoltaico, que consiste en que los fotones que impactan en el panel liberan electrones en un sustrato de silicio, es una unión PN. En definitiva, se forma una tensión continua de 0,6 volt. Eso sucede en cada una de las celdas solares, que es la unidad básica de un panel solar. Luego esas celdas se conectan en serie y en paralelo y se forman los módulos fotovoltaicos. A su vez, esos módulos fotovoltaicos también pueden conformar arreglos más grandes o más chicos, y podemos alimentar desde la instalación de una casa hasta una central fotovoltaica enorme, como voy a mostrar más adelante. Como la energía eléctrica que usamos es de corriente alterna y estos sistemas fotovoltaicos generan en corriente continua, necesitamos un inversor para convertir la continua en alterna. Bueno, en definitiva, para ir un poquito más a lo que es la Argentina, a la energía solar en la Argentina, ustedes pueden ver en estos mapas de energía, de irradiación solar. El de la izquierda, si mal no recuerdo, es de julio, el de la derecha es de enero. Bueno, en definitiva, se puede ver que Argentina posee uno de los recursos solares más altos del mundo. Fíjense que en promedio podemos decir que en cualquier lugar del país tenemos alrededor de 5 kilovatios hora por metro cuadrado día, y en los lugares de mayor radiación solar tenemos 7,5 kilovatios hora por metro cuadrado por día, como en la zona del NOA y de Cuyo. Para tener una referencia, digamos, en el promedio en Europa es de 3 a 4 kilovatio hora de energía por metro cuadrado por día. Con lo cual, nada, Argentina tiene un potencial impresionante. Nada, algunos proyectos que son muestra del avance que tiene el país en este tipo de energía. Hay muchísimos proyectos. A mí particularmente como profesional me tocó participar en
mi primer proyecto fotovoltaico es, digamos, fue la estación transformadora para inyectar la potencia generada en el Parque Solar Guañizul, 80 megavatios, en la provincia de San Juan. Y bueno, a partir de ahí siempre me interesaron las renovables, pero me desarrolló un interés que bueno, estoy hoy acá, hice una maestría en el tema, así que es un tema que realmente me encanta. Para nombrar un parque destacado por su potencia, está el Parque Solar Caucharí en Jujuy, que digamos, tiene una potencia de 300 megavatios, que es una barbaridad. Eso podría generar anualmente 650 gigavatios hora de energía, y para tener una referencia podría abastecer a unas 160.000 viviendas y evita emisiones de más de 300.000 toneladas de CO2 por año. Bueno, otro tipo de energía solar es la energía solar térmica. Acá lo que estamos viendo son colectores solares sin concentración, porque también hay otro tipo de energía solar térmica que es con concentración, pero acá en Argentina, por lo menos yo no conozco proyectos de este tipo de con concentración. Sí, de este tipo de energía solar térmica es muy útil, digamos, sobre todo se usa mucho para agua caliente sanitaria y para calefacción. Son ideales para viviendas sociales o para escuelas rurales, y además de, digamos, de brindar el agua caliente o la calefacción, permiten reducir mucho el consumo de gas y electricidad, y tienen una ventaja que no necesitan seguimiento solar, funcionan incluso con radiación difusa y alcanzan niveles de temperatura adecuados para lo que se requiere en calefacción, ¿no? En definitiva, digamos, el sistema anterior, el fotovoltaico, convierte energía solar en electricidad. Este sistema convierte energía solar en calor. Bueno, y para ir al otro tipo de energía que tiene un gran peso en la matriz energética argentina, que es la energía eólica, ustedes saben que, digamos, la energía eólica aprovecha la energía cinética del viento para generar electricidad. Ahí pueden ver la ecuación de la potencia eléctrica generada por un aerogenerador, que en definitiva depende de la velocidad del viento, del cubo de la velocidad del viento, y bueno, obviamente el área de barrido del rotor, de las aspas. A todo eso se le aplica un factor de eficiencia que tiene que ver con el propio, digamos, aerogenerador, pero en definitiva uno podría pensar que, digamos, si se duplica la velocidad del viento, como está al cubo, podemos generar 8 veces la potencia. Bueno, una de las características que tiene Argentina es que tiene uno de los mayores recursos eólicos del mundo, especialmente en la Patagonia y en el sur de Buenos Aires, y también en algunas partes del noroeste. Digamos, ha habido políticas como la Ley 27.191, el programa Renovar y otros que han impulsado fuertemente no solo la eólica, sino la solar fotovoltaica. Digamos, no quiero aburrir mucho con datos, pero bueno, se ha llegado a una potencia instalada de 3.400 megavatios, lo cual es algo bastante importante. Y una característica que tiene, que merece ser mencionada, es que los factores de capacidad de los parques eólicos en alguna zona de Argentina puede alcanzar hasta el 50%. Que para un parque eólico es un montón. Quizás si uno lo compara con otro tipo de centrales no, pero en el caso de los parques eólicos es un valor bastante alto. Bueno, digamos, ya hicimos un pequeño recorrido por la energía, por los distintos tipos de energía y por dos de las energías renovables, digamos, de mayor peso. Pero ahora quiero volver a esta idea de que, digamos, cada vez que uno enciende una luz, cada vez que nos ponemos a cargar el celular, que abrimos una canilla y sale agua caliente, etcétera, etcétera, etcétera,
estamos usando un sistema energético extremadamente complejo. O sea, hay un enorme sistema que tiene un montón de componentes que se encarga de que la energía esté disponible y con la calidad necesaria para que nosotros podamos hacer uso diariamente. Como la energía, digamos, eh, en general las fuentes de energía primaria están alejadas de los centros de consumo, eh, digamos, las fuentes de energía, por ejemplo, hidroeléctricas o incluso las zonas del país en donde hay buenos niveles de radiación solar o buenos vientos, están muy alejados de los centros de consumo, de los centros urbanos. Bueno, esa energía hay que transformarla en, digamos, en energía eléctrica para poder transportarla. Entonces, en las centrales donde se genera esa energía eléctrica, para poder transportarla, esto por ahí vi varios alumnos que han cursado electrotecnia, se lo digo todo el tiempo, se lo voy a decir de nuevo ahora, para transportar la misma potencia eléctrica, como la potencia es V por I, o sea, tensión por corriente, si uno eleva la tensión, permite bajar la corriente y eso permite, digamos, usar conductores de menor sección y que la infraestructura sea técnicamente posible. Entonces, hay todo un sistema eléctrico de potencia que está conformado por 3 eslabones, el eslabón de generación, transporte y distribución, que se encarga de tomar esa energía generada a partir de fuentes primarias y transportarla y distribuirla a los centros de consumo que en un país como el nuestro está a cientos o incluso miles de kilómetros. Bueno, acá en Argentina ese sistema se organiza como lo que se denomina el Sistema Argentino de Interconexión, o SADI se le llama también, y digamos la empresa o la compañía que coordina el funcionamiento del sistema, la operación del SADI en tiempo real se llama CAMESA y es la que se encarga de asegurar el equilibrio entre la generación y la demanda, administrando, bueno, el mercado eléctrico mayorista. Para tener una idea de la infraestructura del sistema argentino de interconexión, recién veíamos, digamos, las 3 etapas. Bueno, acá podemos ver cada uno de esos puntitos de colores son centrales eléctricas, hidráulicas, eólicas, nucleares. Bueno, vemos que hay por todo el país. Y esta plataforma, esta imagen que estamos viendo es de una plataforma que se llama GeoSADI, que está disponible. Ahí les dejo el link por si alguno quiere chusmear en la página de CAMESA. Permite ver todas las centrales en tiempo real, las líneas de transmisión y las estaciones transformadoras de todo el sistema argentino. En este caso, por cuestiones de claridad, solo se ven las líneas de transmisión de 500 kilovolts. Pero bueno, es bastante divertido entrar acá y entrar a la página de CAMESA y ver algunos datos. Ahí les dejé el link. Pero bueno, digamos, justamente toda esta infraestructura que transporta la energía que producimos, bueno, es en definitiva lo que llamamos de alguna manera matriz energética. La matriz energética argentina, ahora vamos a dar algunos datos, por ahí un salpicado de datos. Si miramos el total de la potencia instalada a diciembre del 2024, bueno, vamos a ver que era de 43 gigavatios de potencia, la potencia instalada, con una potencia instalada en energía térmica del 58%. O sea, la térmica, la que viene de combustibles fósiles, todavía tiene una presencia, digamos, bastante predominante, pero se puede ver ya un 16% de la potencia instalada en la matriz energética argentina de renovables. Bueno, esto era potencia instalada, hablando un poco de generación de energía por tipo de fuente. Algunos datos cortitos. Durante el 2024 se generaron en total 146.000 gigavatios hora de energía con un alto predominio térmico, pero
digamos, fíjense que me pareció importante destacar el aporte de las renovables que ya supera el 13% de lo generado, por ejemplo, en 2024. Bueno, acá hay algún otro gráfico en donde se muestra la evolución de las renovables en el cubrimiento de la demanda desde el año 2011 hasta el 2024. Nosotros, como país, Argentina, mediante la ley 27.191, puso una meta del 20% para el 2025 de participación de las renovables. Bueno, si bien no hemos llegado a ese 20%, estamos en un 16,3% y creo que se ve claramente la evolución de las renovables dentro de la matriz en los últimos 15 años. Se destaca, es para destacar que la renovable que tiene mayor presencia en la matriz energética es la eólica, bueno, con prácticamente el 71%, seguida por la solar que tiene un 17% en la matriz energética. Bueno, y esto es una foto de las renovables hoy, en realidad no es hoy, es del viernes pasado, el viernes 7 de noviembre, pero digamos, esta digamos, imagen muestra una captura del sistema de monitoreo en tiempo real de CAMESA, que también está disponible en la página, y bueno, se puede ver que más del 19% de la demanda instantánea nacional de ese día, 7 de noviembre, estaba cubierta con renovables. Obviamente eso tiene que ver con que la captura yo la tomé alrededor de las 2:30 del mediodía, pero bueno, se puede ver la presencia de renovables hoy en la matriz energética. Bueno, y saliendo de Argentina y yendo un poquito al mundo, solo 2 o 3 datos para tener un panorama global. Respecto de las energías renovables en el mundo representaron un 30% de la generación eléctrica global y vienen presentando un crecimiento sostenido en los últimos años, en la última década, de alrededor del 5%. Se destacan también, como pasa en Argentina, la solar y la eólica como las que más crecieron. Y bueno, y la capacidad, un dato, digamos, impactante es que la capacidad renovable instalada en 2024 llegó a 4,4 teravatios, que sería como un 46% de la capacidad eléctrica mundial. Más allá de que no todo eso, no toda esa capacidad instalada se usa para alimentar la demanda mundial, pero ya muestra un avance, digamos, y una tendencia en el sector energético. Bueno, en definitiva, para ir cerrando un poco, bueno, cuando hablamos de transición energética, hay varias cosas que uno debería decir. Una, creo yo, es que esto ya está en marcha, o sea, este cambio ya se viene dando. Creo que todos los datos que fuimos viendo lo muestran. Bueno, obviamente los motores de esta transición son principalmente el cambio climático, la seguridad y la soberanía energética, y un aspecto muy importante, considerando la temática de la charla, es, bueno, el desarrollo sostenible y la energía asequible, o sea, el acceso a la energía limpia y barata para todos, para comunidades rurales, para lugares alejados. Bueno, creo que todos esos son motores que están impulsando esta transición energética. Por eso, como decía Norma al principio, no se trata esta transición energética solo de cambiar de fuente, de una fuente no renovable a una renovable, sino también de transformar la relación de la energía, la sociedad y el ambiente. Digamos, también hay que hablar de eficiencia, del uso responsable. Bueno, hay un montón de temas que se desprenden de esto, ¿no? Bueno, algunos datos del acceso a la energía en la Argentina. Eh, eh, una cosa para destacar es que Argentina, prácticamente el 98% de la población tiene acceso a electricidad. Sin embargo, todavía hay brechas importantes entre regiones, sobre todo entre regiones rurales y urbanas, ¿no? O sea, todavía existen situaciones de pobreza energética
donde las familias se ven obligadas a destinar gran parte de sus ingresos a cubrir el consumo de energía o no tienen acceso a la energía, con todo lo que vimos al principio que importa la energía, ¿no? Creo que hoy en día, no sé, un ejercicio que yo a veces en la clase lo hacemos con los alumnos es, les digo, bueno, traten de pensar la última vez que se les cortó la luz, cuántas horas estuvieron sin luz. A veces se nos corta la luz 2, 3 horas y uno casi prácticamente no sabe qué hacer, porque te quedaste sin celular, no tenés más agua, no podés, bueno, te quedaste. Entonces, bueno, creo que es muy importante, digamos, poner en valor el acceso a la energía como un factor de inclusión social. Les dejo acá algunos datos más, pero un poco para ir terminando y no extenderme tanto. Bueno, el tema principal era energías renovables y vivienda social. Eh, Hablamos de varias cosas, pero yo creo que en la práctica la transición energética no es solamente un cambio tecnológico, yo creo que es una herramienta fundamental que nos puede ayudar a la inclusión. eh, y nada, y digamos, no puedo evitar pensar que cuando una familia puede iluminar su hogar, puede conservar sus alimentos, puede calefaccionarse, puede tener acceso a energía, bueno, esa transición energética que muchas veces queda en un concepto teórico y abstracto, se vuelve bien palpable y real y me parece que es un acto de justicia social y ambiental. Así que bueno, muchas gracias. Eh, Te devuelvo la palabra, Norma. Digo que muchas gracias bueno, por toda tu presentación y te lo dejo por si después al final tenemos tiempo. Me sorprendió el cambio de aporte entre 2018 y 2019 de las renovables y cómo se mantiene con un leve crecimiento y estamos casi llegando a ese 20% del que vos habías hablado. Entonces, bueno, a lo mejor en el ratito que queda, nos podés comentar si eso es tan positivo como aparenta ser a partir de ese gráfico, ¿sí? Bueno, paso a presentarles a Alejandra, a María Alejandra Cardoso, que es profesora de nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias. Alejandra es arquitecta, egresada de la Universidad de Palermo. Actualmente está cursando la maestría de sustentabilidad en arquitectura y urbanismo en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Ella está tratando de profundizar su línea de investigación en materiales sustentables y en eficiencia energética en la edificación. Tiene una sólida trayectoria docente y de investigación, desarrolla su labor académica, además de nuestra facultad, en otras universidades nacionales, siempre con una visión de formar profesionales en las áreas de construcción y tecnología, con una mirada en la sustentabilidad. Es profesora de construcciones de edificios en la carrera de Ingeniería Civil de nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias y profesora titular de Sistemas Constructivos e Instalaciones en la Facultad de Arte y Arquitectura de la Universidad de El Salvador. Se desempeña como docente en construcciones en la Universidad Nacional de Moreno y en introducción de tipos constructivos en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Y dirige proyectos finales de carrera de grado enfocados en la sustentabilidad aplicada al ámbito de la construcción. Integra además el laboratorio, el Centro Experimental de Producción. Ese laboratorio está integrado por un grupo de arquitectos que investigan distintos materiales para mejorar la calidad de vida y el medio ambiente. Ella en particular está abocada al área de hormigones, pero especialmente en el desarrollo de nuevos materiales para la construcción a partir de residuos sólidos urbanos. Esto tiene mucho que ver con el cuidado del medio ambiente y en ese marco sus proyectos están orientados a innovar digamos, en proyectos que aporten a la sustentabilidad.
Bueno, Alejandra, te dejo la posta. Bueno, muchas Tu gracias por la presentación. Bueno, paso a compartir la pantalla y lo que voy a hacer, y les pido disculpas, yo me voy a sacar el video porque tengo como algunos delay con la señal, entonces voy a hacer eso. Ahí les comparto, me dicen si ven la presentación. Muchas gracias. Bueno, el recorrido de esta charla que voy a brindarles habla un poquitito de la vivienda digna, de la matriz energética, de algunas normativas y leyes vigentes y propias de la construcción, de condiciones de habitabilidad, de eficiencia energética en la vivienda, algunos temas, o sea, esto es como un salpicado, ¿no? Porque sobre temas de eficiencia ya habló recién Roberto y no nos vamos a pisar con eso, creo que fue sumamente claro, entonces me voy a detener solamente a nombrarlas, algunas de ellas. Vamos a hablar un poquito de energías renovables aplicadas al hábitat, solar térmica y algunos planes de integración sociourbana en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Sobre todo en Cava, en algunos barrios. Bueno, nuestro compromiso ante el pedido del Papa Francisco, o sea, es que desde nuestras profesiones nos involucremos en esta problemática de la vivienda para los sectores, sobre todo los más vulnerables. Techo, tierra y trabajo son derechos. Las OSD son Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17, fueron adoptadas por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en 2015 por ahí, y su objetivo era erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar el bienestar común. Esta Agenda del 2030 es un plan de acción internacional que reúne estos objetivos y nos orienta las políticas públicas y estrategias de desarrollo sostenible hasta el 2030. Entiendo que es una agenda que se va a desplazar un poquito más, porque bueno, hemos hecho como un parate en el medio. Nuestra charla de hoy se va a orientar sobre todo en dos de estas metas. Una es la 7, que se relaciona con la energía asequible y no contaminante, y otra que refiere la 11 a las ciudades y comunidades sostenibles. Vamos a... Perdón, voy a modificar esto, porque seguramente les molesta a ustedes. No sé si lo ven. Bueno, es la vivienda... ¿Ven? ¿Ustedes están viendo arriba lo que dice audio, participantes, demás? No, se ve bien la presentación. ¿Se ve bien? Ah, ok, perfecto, la veo yo entonces nada más, perdón. Bueno, es entender un poquito de qué hablamos cuando hablamos de vivienda digna como derecho, ¿sí? Y cuáles son esos fundamentos. La vivienda digna como derecho humano, en términos de vivienda, en términos de vivienda, la Constitución Nacional Argentina en su artículo 14 establece que el Estado nos debe asegurar, o debe asegurar a los trabajadores condiciones dignas y equitativas de labor, de protección a la familia y de acceso a la vivienda digna. Reconoce a la vivienda como un derecho social vinculado a un bienestar y a la justicia social. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo que hace es reconocer el derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado, y que debe incluir alimentación, debe incluir vestimenta y debe incluir a la vivienda digna. Y obliga a que los estados adoptar medidas para garantizar ese derecho, ¿sí? En cuanto al hábitat adecuado, lo que se pretende es brindar seguridad, salubridad, accesibilidad y habitabilidad. Y en cuanto a los servicios, el entorno humano habitable, ¿sí? Y un acceso a los servicios básicos. Y cuando hablamos de servicios básicos, estamos hablando de agua, energía, transporte, educación, salud e integración social. Como que no se me mueve la pantalla, ahí está. Bueno, dado estos temas, este conversatorio, nos vamos a focalizar entonces en la vivienda, y es necesario entender un poquitito cómo son los consumos en el hecho construido. Y podemos encontrar varias respuestas, pero es necesario identificar cuál es el problema para poder darle una solución a esas respuestas. Entendiendo esta matriz, que ya Roberto habló un poco antes, la matriz en cuanto a la matriz energética tiene un alto consumo que se relaciona con los edificios, un alto consumo también con el transporte y con la industria. Si nos focalizamos, o sea, si ampliamos o hacemos un zoom en edificios, vemos que
Esa torta se divide entre edificios públicos, comerciales y residenciales, y el residencial es el que mayor consumo tiene, y cuando nos metemos más en el residencial y vemos el tipo de consumo residencial, vemos que hay mucho consumo para agua y cocción, hay consumos para iluminación, para refrigeración, pero el mayor consumo se lo lleva a la calefacción, con un 58%. Esto nos permite ver, bueno, dónde está, mejor dicho, cuál va a ser la solución que podemos brindarle, en este caso desde el derecho constructivo, y que dé respuesta a poder... Yo me acuerdo de la presentación de hoy, en todo caso. ¿Cómo? Perdón. Si quieres decir algunas palabras, bueno, pero no te preocupes porque Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto, me parece que Norma... Perdón. Bueno, entonces, volviendo, las condiciones de habitabilidad y de residencial, podemos ver que, cómo son las pérdidas, ¿sí?, de esa energía en la vivienda. Mucho se va por ventilación, por ductos de ventilación, mucho se va por el techo, mucho se va por puentes térmicos, algo se va por el suelo, algo se va por la carpintería, por carpinterías que no son de alta prestación, y también mucho se va por los muros. O sea que si hacemos un panorama podemos ver que las envolventes, o sea, la debilidad constructiva en las envolventes, es un punto a trabajar. Por otro lado, podemos ver que también el déficit en las envolventes puede generar algunos problemas. Muchas veces por cuestiones de diseño nos olvidamos cuáles son las razones de ser, los elementos opacos, o estos elementos de control solar. O sea, muchas veces diseñamos viviendas que son cubos de vidrio, en el cual no ponemos ningún tipo de elementos de oscurecimiento, o sea, desaparecen los postigones, desaparecen las persianas. Y por ejemplo, en esta foto lo que podemos ver es cómo a través de un elemento, una cámara termográfica, que lo que hace es medir la temperatura de superficies. En este punto, esa cámara está tomando la temperatura de esa mampostería, al lado la temperatura del paño vidriado, y por otro lado, cómo cambia la temperatura de ese mismo paño vidriado cuando tenemos un elemento de oscurecimiento, en este caso una persiana. A veces la mala elección de los materiales o la mala disposición de los materiales hacen que se generen patologías o problemas en la construcción, como las condensaciones que después se traducen inclusive hasta cuestiones de salud. Nuestra cultura constructiva tiene un alto porcentaje de construcción húmedo. ¿Qué significa esto? Que cuando construimos, para poder levantar una pared y para poder pegar un ladrillo, necesitamos una mezcla para que los paramentos de esa pared se nivelen. Se trabaja con otro tipo de mezcla. Para generar elementos estructurales, como por ejemplo losas, vigas, columnas, utilizamos mezclas, utilizamos hormigones. Y todo esto lo que va haciendo con el tiempo, es que si los sistemas constructivos sean mucho más largos, sean mucho más costosos, y no cumplan con esta eficiencia térmica que estamos buscando, y evitar esa pérdida de energía que se escapa a través de los sistemas, de los muros, de sistemas tradicionales. Entonces empezamos a hacer cosas para que esos famosos K admisibles, esos muros, empiecen a dar, y empezamos a construir paredes dobles, pero resulta que la pared doble con una cámara en el medio, ese vacío, que es aire estancado, que funcionaba muy bien, que le daba un buen aporte térmico, bueno, hoy ya con las nuevas regulaciones y normativas no cumple. Entonces empezamos a colocar elementos en el medio como aislantes térmicos, para ver si podemos seguir, y siempre con este afán de seguirle incorporando a este pobre muro, que era tan simple que en su momento cumplía, un montón de componentes para que pueda ser habitable. Nuestro país es un país, voy a hablar un poquitito, pero que es un país muy extenso, que pasa por distintos tipos de climas, desde los más fríos hasta los más cálidos, y hay una norma
que habla sobre, perdón, no sé si me estoy yendo, sobre clasificación ambiental, ¿sí? Bueno, propone características propias de cada región según su zona climática. Hay normativas y leyes que rigen y que deben tenerse en cuenta, como las leyes entendemos que debemos saber que son de carácter obligatorio, a diferencia de las normativas que son de carácter voluntario. Leyes que rigen de carácter obligatorio, creo que unas más importantes es la 13.059 para la provincia de Buenos Aires, que lo que hace es hablar un poco de las condiciones mínimas, ¿sí?, de acondicionamiento térmico que es exigible para una construcción de edificación humana, y hace diferencia en humano, porque no le vamos a pedir lo mismo a una vivienda que lo que le pedimos, por ejemplo, a una fábrica, a un galpón, a un local comercial. La ley 4054, ¿sí?, que es una ley propia para Capital Federal, para Cava, establece la obligatoriedad de certificaciones de eficiencia energética en edificios, ¿sí?, promueve el uso racional de energía y mejoras en el desempeño térmico del edificio. Las normas IRAMS, ¿sí? IRAM es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, lo que hace es elaborar normas técnicas sobre algunos productos, sobre algunos procesos, sobre algunos servicios, pero nosotros como profesionales de la construcción nos agarramos o tomamos algunas tipos normativas, las más importantes, que hablan sobre aislamiento térmico de un edificio, cómo es el método para calcular ese aislamiento térmico. Hay una clasificación bioambiental, esto es lo que contaba antes en el mapa anterior, donde habla sobre las zonas bioclimáticas de todo nuestro país. Hay normas que se relacionan con la verificación de sus condiciones hidrotérmicas, cómo ahorrar energía en calefacción, bueno, y todas las que estamos viendo acá, y hay una particular también que habla de la eficiencia energética de calefacción para edificios. Hay programas también, ¿sí? Un programa como el PRONER, de la Secretaría de Energía de la Nación, que es un programa nacional de etiquetado de viviendas. Bueno, y esto es un poquito una introducción a lo que vamos a hablar ahora sobre el etiquetado de viviendas y qué leyes y normas debe cumplir. El etiquetado energético en las viviendas es un sistema de clasificación que lo que hace es medir y calificar. ¿Qué es lo que califica? Bueno, califica la eficiencia energética de una vivienda, cuánto consume para calefaccionar, cuánto es lo que consume para refrigerar, cuánto consume de agua caliente, cuánto consume de electricidad. Y a través de todas estas mediciones lo que hace es otorgar una etiqueta que va desde la A hasta la G, donde la calificación A es la más eficiente, y bueno, yendo para abajo la G es la más deficiente, ¿sí? Y lo que hace también este etiquetado es promover el uso racional de la energía y orienta a nosotros, los profesionales de la construcción, y a sus usuarios hacia edificaciones que deben ser o que van a ser más sostenibles y confortables, ¿sí? Después hay otros factores de incidencia en el etiquetado que se relacionan con cuestiones de dónde está inserta esa casa en el terreno, cuáles son sus orientaciones, cómo es el tipo de envolvente, su materialidad, si tiene algún tipo de obstrucción, ya sea vegetal o tiene postigones o persianas, si cuenta con alguna fuente renovable, y si los equipos, ¿sí?, de mecánicos, de iluminación, o de aire acondicionado son eficientes. Medido todo esto, ¿sí?, se procede a la certificación de esta vivienda. Para poder obtener datos fehacientes, lo que se hicieron desde hace unos años atrás, son pruebas piloto, ¿sí? Se tomaron casos, promedios de 200 a 500 viviendas en cada una de las zonas bioclimáticas del país, inclusive con distintos tipos de sistemas constructivos, lo que permitió después dar un resultado, que en este caso, bueno, no sé si llega a ver bien en pantalla, pero bueno, todas las pruebas
piloto que se hicieron, todas dieron, ¿sí?, niveles que son muy bajos, van entre los D, o sea, los que más se acercan a la eficiencia son los D, pero tenemos casos que van hasta la G, entre la F, la G, la D y la G, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que hay que ver. Traer a los sistemas constructivos industrializados, en este caso vemos a nuestra izquierda un sistema constructivo llamado steel frame, un sistema de construcción metálica, ¿sí? Esos son bastidores de perfiles de acero galvanizado, y por el otro lado otro sistema constructivo denominado ferrocemento, donde su estructura es un panel de alma DPS que se estructura o se le da rigidez a través de microconcretos que se conectan a ambos lados. Uno tiene un alto porcentaje, ¿sí?, de materiales húmedos, otro, en cambio, trabaja con materiales casi secos. ¿Qué permitió esto? Bueno, permite, yo creo o entiendo que los sistemas industrializados devienen, o sea, por lo menos esta es una construcción, de las falencias que presentaban los sistemas tradicionales, en donde esta búsqueda del famoso K, del coeficiente de transmitancia térmica, antes en los sistemas tradicionales se daba a través de muros que tenían un gran espesor, en cambio acá los espesores son cada vez más pequeños, ¿sí? Pero a su vez, al ser más pequeños, son mucho más eficientes. Son sistemas que permiten su construcción en todas las zonas bioclimáticas, a diferencia de los sistemas tradicionales, o sea que son como amigables, por decirlo de alguna manera, en algunas zonas bioclimáticas y en otras no tanto. Si nosotros nos vamos al norte, perdón, seguramente vamos a encontrar que los sistemas constructivos debieran, digo debieran porque ya no lo son, debieran ser sistemas que trabajen por masa, por acumulación, debido a las diferencias térmicas, o sea, las amplitudes térmicas que tienen estas regiones por día. Sin embargo, bueno, hoy se construyen estos lugares con sistemas que no son los adecuados, entonces hay una necesidad de poder calefaccionar o refrigerar de manera mecánica, no queda otra. Entonces, estos sistemas constructivos, más allá de que aportan con un menor espesor mayor eficiencia térmica, son mucho más rápidos. Los elementos que yo necesito para poder trabajarlos en un sistema constructivo, o sea, se vinculan a través de tornillos, de distintos tipos de tornillos. En otros hay distancias más húmedas, pero bueno, a medida que yo voy construyendo por todo mi mapa bioclimático, lo que hago es trabajar las variables de ese material, que es en este caso un EPS o una lana de vidrio, y todas estas capas van cumpliendo una función, y a medida que requiero mayor o menor resistencia térmica, voy a trabajar estos espesores. En el otro caso, para el caso del ferrocemento, bueno, un elemento que el alma, ¿sí?, es una placa de EPS, bueno, no nos queda ninguna duda que los comportamientos térmicos son eficientes. Y acá vemos algunos resultados, ¿sí? Un muro hecho, o mejor dicho, un panel hecho con estructura de steel frame, con un sistema constructivo de steel frame, tiene una transmitancia térmica de 0,45, cuanto menor es el número, más eficiente es. Acá estamos hablando de transmitancia térmica y no de resistencia, ¿sí? Y bueno, los sistemas estos están en 0,70, a diferencia de los industrializados, que van entre los 80, 1,20 y 2, así, o sea, mostrando su deficiencia, su flaquedad térmica. Energías renovables, bueno, acá, como dije, no voy a hablar mucho, porque bueno, Roberto ya nos dio una clase magistral sobre energías, pero en cuanto a las energías renovables aplicadas al hábitat, desde la arquitectura y para la vivienda, las más empleadas son la solar térmica. Lo que buscamos es calentar agua, por ejemplo, ¿sí?, a través de termotanques solares que pueden tener sus paneles, o sea, ese elemento que va a recibir la radiación y lo va a transformar, en este caso calentar. Pueden ser colectores planos, pueden ser colectores de tubos evacuados. Dentro de las solares térmicas, estas se relacionan con las térmicas de baja temperatura, o sea que lo que logran es calentar a menos de 100 grados, a diferencia de las térmicas de alta temperatura, que son las que calientan más de 500 grados, que por supuesto, por razones obvias, no son las aplicables para la vivienda.
En cuanto a las energías renovables aplicadas al hábitat, también tenemos las fotovoltaicas. La fotovoltaica lo que hace es transformar esa radiación en energía, ¿sí? Y son utilizados sobre todo en paneles solares, tienen baterías de almacenamiento, y lo que nos permitió los paneles fotovoltaicos es que en algunos lugares donde la red eléctrica no llega, ¿sí? Poder obtener energía, poder generar energía a través de estos paneles solares. Ahora vamos a hablar un poquito de las condiciones de habitabilidad de la vivienda social, ¿sí? Estas fotos que están acá son complejos habitacionales de vivienda social, algunos son en Salta, algunos están en Jujuy, otros en Catamarca, donde existe el rango de eficiencia, ¿sí? Son rangos muy bajos, o sea, están en una categoría de la E, perdón, hasta la G. Y esto es un poco cómo se venía construyendo, mejor dicho, cómo no se tenía en cuenta, ¿sí? Cómo serían o cómo deberían ser los sistemas constructivos en términos de eficiencia para este tipo de viviendas. Volviendo a Cava, digo Cava porque son donde tenemos los registros, ¿sí? Como más fehacientes de estas construcciones de vivienda social. A partir del 2013 hay un inicio de integración sociourbana, donde empiezan a aparecer los planes que se impulsan teniendo en cuenta las mejoras de la calidad de vida. En el 2015 hay construcciones a escala de vivencia, se empiezan a urbanizar las villas, o sea, esto que después vamos a llamar barrios, y vamos a ver por qué se llaman de villa, pasan a barrios. Son villas que se empiezan a urbanizar con infraestructuras básicas, ¿sí? Y también se empieza a trabajar el tema de la vivienda. A partir del 2018, las urbanizaciones empiezan a crecer más, las urbanizaciones en los barrios populares, aparecen trabajos realizados en los asentamientos más grandes de la capital federal, como ser el Playón de Chacarita y Rodrigo Bueno, la Villa 31, hoy llamada Padre Mujica, y demás. En el 2020 ya hay un proceso de escrituración, ¿sí? Se empiezan a hacer trámites para legalizar estas tierras, y en el 2015, bueno, empezó en su momento a consolidarse la vivienda digna en Cava, y programas que han quedado en stand-by. Hoy ya no tenemos una Secretaría de Vivienda, por ejemplo, pero bueno, la idea es poder seguir formalizando y escriturando estas viviendas. Algunos ejemplos, como para dar cierre del Barrio 20. El Barrio 20 se ubica en la comuna, antes eran villas, asentamientos, o son barrios. La diferencia es cuando empieza a trabajar o a urbanizarse estos lugares, y se trata, porque se desea y debe ser así, integrar la ciudad, ¿sí? La trama de la ciudad con estos asentamientos. El Barrio 20 es un barrio que se encuentra en la Comuna 8, en la localidad de Villa Lugano. Es un barrio que tiene 27.000 personas, hay 9.000 familias, hay 4.000 viviendas. Es como todo asentamiento, creció de manera informal, pero logra en el 2016 empezar su proceso de urbanización a partir de la ley 5.705, y se empiezan a crear o a construir ya viviendas desde otro lado, ¿sí? O sea, viviendas que obviamente, más allá de tener los servicios de red de agua, de clase, electricidad y demás, se empieza a trabajar con proyectos, ¿sí? Como vemos acá abajo, de vivienda ya de una manera más ordenada, para tratar de a poco ir avanzando, y el asentamiento informal de alguna manera poder regularizarse y amigarse con la trama existente. Otro ejemplo es el barrio Rodrigo Bueno, que se encuentra en Puerto Madero, en la Comuna 1, en el cual también, bueno, hay un montón de viviendas, 5.560 viviendas existentes, y se empieza a trabajar esto ya no solo de la vivienda individual, sino los planes con viviendas colectivas, viviendas que ya empiezan a
tener otra connotación, y viviendas que desde lo constructivo empiezan a diseñarse o a pensarse con soluciones eficientes, y la incorporación de algunos elementos de energía renovables como calefones solares y algunas soluciones térmicas para el agua caliente. Otro ejemplo es el barrio Padre Carlos Mujica, que es la ex Villa 31, que se encuentra en Retiro. Bueno, creo que es uno de los asentamientos que más población tiene casi hoy, este censo creo que es del 2020 y algo, que eran 45.000, y está llegando más a 50.000 personas. Pero bueno, también con esta misma idea, ¿no? Inclusive acá encontramos el Ministerio de Educación dentro de la Villa 31, o el barrio 31, perdón, y también estas mejoras que se implementaron en cuanto a viviendas colectivas que ofrecen condiciones térmicas constructivas, y ya los muros, ya hay una concepción desde lo constructivo, donde estas envolventes que eran tan deficientes empiezan a aparecer muros con mayor acondicionamiento térmico, empieza a trabajarse el tema de las ventilaciones cruzadas, de orientación de los edificios y demás. Por último, el barrio Playón Chacarita, que se encuentra en la Comuna 15, en el barrio Fraga también, ¿sí? Con nuevos proyectos de viviendas. Estos ya son todos proyectos que están realizados, ¿sí? Cual ya están siendo ocupados. Que también, bueno, empezaron estas viviendas, son viviendas eficientes, las nuevas, y de a poco se va a ir desalojando de alguna manera las informales para, a medida que se vayan construyendo las nuevas, que esas personas puedan empezar a habitar estos nuevos edificios, y bueno, también presentan buenas nuevas envolventes, en términos de buena calidad térmica, de la búsqueda de ese confort interior, de ventilaciones, de incorporación de luz natural, ¿sí? Y bueno, se considera una mejora significativa en consumo, obviamente, y en confort. Bueno, esto fue un poco, fue como un recorrido, ¿sí? Me pareció que era interesante a lo mejor hacer un salpicado de temas, que todos los temas obviamente se pueden ampliar y serán bienvenidos a lo mejor en otro conversatorio, pero bueno, eso fue todo. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. Mientras hacías la presentación me surgieron un montón de preguntas. Si tenemos tiempo al final las haremos, y si no, bueno, quedarán para la próxima, para el próximo encuentro, pero sí me impactó la última filmina de Playón Chacarita, porque ahí vos ponés que ya hay como un estudio, de manera tal de que lo que se está construyendo ya contempla una serie de cuestiones que en otros proyectos anteriores no se habían tenido en cuenta. Y justamente lo que se debe tener en cuenta forma parte del diseño, y entonces, bueno, me voy a dejar la palabra a Fernando Robles. Fernando Robles es arquitecto, es el director de la carrera de Ingeniería de Arquitectura de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de nuestra universidad. Es arquitecto por la Universidad de Morón. Actualmente está cursando la maestría en Administración de la Educación en la Universidad Torcuato Di Tella. También participó en el programa de posgrados de Arquitectura y Tecnología en esa universidad. Es profesor de la Universidad también Torcuato Di Tella, de la Universidad de Morón y de la Universidad de Concepción del Uruguay. Su trayectoria académica está vinculada a proyectos digamos, tecnológicos dentro de la arquitectura. Su obra ha sido publicada en medios especializados, ha sido disertante en universidades y en organismos de prestigio, abordando temas justamente de diseño, tecnología y medio ambiente, y ha recibido reconocimientos en concursos de arquitecturas nacionales e internacionales, destacándose en proyectos como el nuevo Museo de la Acrópolis de Atenas, el Parque y Centro de Convenciones de Buenos Aires y el Parque y Museo Nacional del Fútbol. Pero a mí me interesa la mirada de Fernando puesta dentro de la nueva
carrera de la facultad dentro de arquitectura y su visión desde, digamos, el diseño como una forma de prevenir algunos problemas y, digamos, no tener que llegar a resolverlos una vez hecha la construcción. Bueno, Fernando, te dejo la palabra y la presentación de Angie. Bueno, muchas gracias, Norma. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, gracias por la presentación y quédense tranquilos que voy a hacer un marco muy chiquitito, simplemente en el contexto que recién decía Norma. Cuando arrancamos con esta carrera dentro de ingeniería, en ese momento ya era decano José, que también nos acompaña, y con ambos tuve el placer con el equipo de arquitectura de discutir algunos temas. Y Norma mostró, no sé si se puede decir evidencia, que en algún lado tenés un espíritu arquitectónico, por lo tanto tenés como cierta empatía con eso. Y me parece que el debate estuvo interesante en el sentido que cómo construimos una carrera, o por lo menos nuestra búsqueda como equipo que diseñó este plan dentro de UCA, era cómo devolverle a la arquitectura los valores que le devuelven la capacidad de ser una disciplina social y no solo artística como nos fue llevando el devenir. La arquitectura siempre fue un refugio, o tal vez la responsable principal, junto con la ingeniería civil y también el diseño industrial en estos tiempos, de resolver el hábitat humano. Y me parece que en ese sentido el área social la fuimos perdiendo de lado y los arquitectos fuimos quedando, creo que por comodidad y a veces por dejarnos relegar, en cuestiones más artísticas, más de diseños, para mí también la palabra un poco dura, superficiales. Y creo que este interés que la UCA, de sumar la carrera de arquitectura y también la de diseño, por supuesto, nos permitió repensar un poco la disciplina, en qué habíamos perdido y qué deberíamos subrayar, ¿no? El día de ayer tuve una charla muy interesante con José Bustani, que acá está presente también, que hablábamos un poco, retomábamos un poco estos, creo que ya 5 años, ¿no? Desde que empezamos a armar la carrera, o 4 por lo menos, que tiene que ver con estas metodologías de aprendizaje STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Y él me recordaba, que lo habíamos charlado mucho, ¿no? Que yo me preguntaba por qué los ingenieros no se sienten artistas o con variables que hacen a su arte o a su disciplina artística, y por qué los arquitectos relegamos las cuestiones más asociadas a la ciencia, a la producción especulativa de los espacios, y por qué no al desarrollo más preciso, como fue alguna vez la arquitectura, de los espacios habitables. Entonces, en ese contexto, armamos un poco un plan de carrera que, como ustedes saben, está regulada por el Ministerio de Educación y tiene como ciertas normas restrictivas. También charlamos mucho eso con José y con Norma cuando empezamos. Y nos pareció interesante una última estrategia de cómo mantener una carrera que es tradicional, que es muy demandada, y sobre todo se está viendo demandada en UCA, porque UCA tiene un perfil muy buscado. Entonces, ¿qué tipo de arquitectura ofrecíamos, o formación en arquitectura ofrecíamos desde UCA, manteniendo los valores de la arquitectura tradicional, o sea, no relegando las cuestiones del arte, la proporción y la llegada como de estrategias más sensibles, sino cómo devolverle también esa cuestión científica que tiene que ver con este entorno, ¿no? Por eso agradezco un montón este lugar, porque siento, aparte, las 2 presentaciones anteriores me parecieron buenísimas, los felicito a ambos. Por supuesto que me encantaría que nos volvamos a reunir y nos formamos parte de un trabajo en equipo, pero me pareció muy divertido mirarlo al revés. Creo que José y Norma ya me conocen un poco, me gusta mirar las cosas un poquito al revés. Digo, me pareció muy divertido que la presentación de Alejandra, que es arquitecta, se basó mucho en datos, y me parece sumamente interesante, ¿no? Reconocer esto, que los arquitectos somos responsables del hábitat humano, en tanto, digo un rango para que me contradigan los que saben más del dato, entre el 50 y el 70% de la contaminación del planeta, entiendo que tiene que ver con la producción de nosotros, los responsables de la construcción del hábitat, ¿no? Tanto desde los materiales en su camino, desde el inicio, desde el origen y la selección, hasta el proceso evolutivo, si termina o no siendo un círculo armónico y no vicioso, ¿no? de materiales. En ese sentido, tuve un profesor muy importante en tecnología, que era un gran diseñador, pero él se reconocía como un tecnólogo,
Y él siempre decía, el problema es que los arquitectos prescribimos, palabra que usan mucho los médicos, ¿no? Cuando prescriben medicamentos, decíamos, nosotros prescribimos siempre soluciones a los errores que producimos previamente en los diseños, ¿no? Digo, un termotanque solar, un split, un equipo de aire acondicionado. Y lo que nos propusimos un poco a partir de esos aprendizajes que tuvimos con nuestros maestros es pensar, ¿por qué no volvemos un poquito en esta nueva carrera de futuro del siglo XXI que está atravesada, como todas nuestras vidas, por el mundo digital y por la información en tiempo real en nuestros bolsillos, en nuestros celulares? ¿Por qué no usar ese dato para volver a repensar nuestra calidad de diseño de hábitat centrado en datos más rigurosos y no tanto sutilmente subjetivos, como pueden ser muchos desde el mundo de la estética o del arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, atravesamos el plan de estudios en dos grandes ejes que tienen que ver con la materia y con la energía, casualmente. De la materia no me voy a meter mucho porque evidentemente todos los que hacemos, construimos el hábitat construido, trabajamos a través de materiales, o sea, materializamos las ideas. Y en ese sentido la materia para nosotros es un campo tangible, pero nos divirtió más que en la carrera exploremos un poco los campos intangibles, ¿no? Que recién comentaban en las dos exposiciones. ¿Cuáles son esos campos intangibles? Y ahí me voy a la aparente dureza que tienen los ingenieros, que con mucho placer acabo de ver que Roberto no tiene, y estoy convencido que muchos otros tampoco. Vengo de un padre agrimensor como Norma, y casi ingeniero como Norma, que tiene que ver recién dijo una frase que me pareció re linda, y la anoté, que es, el viento no se ve, pero su fuerza puede mover el futuro, ¿no? Casi parece un poeta más que un arquitecto, ¿no? Y me pareció fuertísimo esto de lo que no se ve, tal vez en este mundo tan veloz, lo que no se ve lo estamos dejando de lado. Y en ese sentido, en arquitectura sumamos 4 laboratorios transversales a la carrera, o sea, así como si en vertical tuviéramos las materias, matemática, física, geometría, diseño, por supuesto, y tecnologías. Sumamos 4 laboratorios, de los cuales Angie va a ser evidentemente la responsable de uno si no sale corriendo. Hasta ahora está funcionando muy bien, y ahí vi a algunos alumnos de la carrera que espero que después, si hay un debate, puedan aportar qué ganaron y qué perdieron en el aprendizaje. Digo, hay 4 laboratorios transversales al aprendizaje de las materias del plan, que tienen que ver justamente con las energías, con esto de lo intangible que tiene la energía. Un laboratorio es luz, otro laboratorio es sonido, y el otro tiene que ver con esta cuestión de mapear a través de laboratorios digitales las cuestiones ambientales. Pero no en términos de que hacemos un diseño desde el enfoque que querramos, generalmente, insisto, basado en cuestiones más artísticas, más de proporciones y más de forma, y después lo verificamos, sino que lo que le propusimos a Angie y a su equipo, Guido no sé si está por ahí, pero también está sumando mucho a la carrera, lo que le propusimos es que el mapeo, en tiempo real, a través de los sistemas digitales, nos permitan entender, o les permitan entender a nuestros alumnos, cómo es ese espacio a medida que nosotros lo vamos interviniendo. No intervenirlo y después verificar a ver cómo funciona, sino usar a la inversa, de manera exploratoria en nuestros talleres, cómo es esa energía, cómo podría ser esa energía en términos de bloqueo, desbloqueo, aprovechamiento, o sinergias, o generar sinergias entre ellas, ¿no? Entonces, en ese contexto, buscamos muchos profesores, no digo que es la única, pero le voy a hacer un poco de propaganda, y ahora van a ver su disertación. Me parece que está encontrando una manera, Angie, en la carrera, de contar esos mapeos, cómo esas energías afectan un sitio donde la arquitectura está invitada a participar. Digo, la arquitectura ya en términos materiales, ¿no? Cómo atrapa esas energías con materia y empieza a generar espacios de calidad ambiental. Entonces, en ese contexto voy a pasar a presentar a Angie, que es lo importante. Angie Dab es arquitecta y educadora radicada en Buenos Aires, Argentina. Dirige Dab Ganem Más, un estudio de arquitectura y consultoría que trabaja en la aplicación de la arquitectura sustentable, donde utiliza sus edificios como plataformas para la investigación aplicada. Además, coordina y enseña en la Maestría de Arquitectura y Urbanismo Sustentable de la Universidad de Buenos Aires, y es profesora titular en la materia de Tecnologías Avanzadas en la Universidad Torcuato Di Tella. Se formó en la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en Diseño Ambiental en la Architectural Association de Londres. Actualmente es doctoranda en Arquitectura y Eficiencia Energética de los Materiales, cuya dirección es el profesor Lawrence Buckmas. Angie, todo tuyo.
Bueno, buenas a todos y bueno, gracias Fernando por la presentación. Denme un segundo que presento y ahí vamos. Bueno, yo un poco parándome sobre lo que presentaron recién Roberto y Alejandra, van a ver que voy a estar eh, obviamente, ¿cómo decirlo? Tomando todo eso como primer paso de todo lo que viene ahora, de lo que yo voy a contar, pero básicamente esta charla tiene como objetivo hacer un poco de resumen y desde un lugar bastante genuino, que al menos es lo que mueve mi trabajo de todos los días, desde lo personal, mostrarles, bueno, nada, cuáles son las implicancias y la responsabilidad que tiene la arquitectura en sí misma dentro de todo este esquema, ¿no? Bueno, primero arrancando a hablar un poco de lo más macro, que es el clima y el contexto en el que estamos nosotros y por qué esto pasa a ser bastante relevante. Ahí tenemos estas dos latitudes, la 25 norte y la 25 sur, que generalmente dentro de esta sección se encuentran como los países que tienen bastantes características bastante parecidas desde muchos lugares. Por un lado, o sea, todo lo que está por encima y por abajo, con excepción de nosotros, para variar, son los países que tienen la mayor cantidad de emisiones, ¿no? Y bueno, y lo que se aloja como acá en este centro somos los países que tenemos menor cantidad de emisiones de carbono a nivel mundial, ¿no? Como digo siempre, o sea, los únicos que estamos por afuera de esta norma somos nosotros, que bueno, hay un cachito arriba y el resto está todo afuera, pero no, nadie va a estar sorprendido de que rompamos alguna regla. Bueno, después acá un poco el resumen de esto, obviamente las emisiones más grandes vienen de todo lo que es China, Estados Unidos, y a su vez, esto también es interesante porque coincide con estas dos latitudes, también coinciden con donde se ubican todos los países que tienen mayor vulnerabilidad al cambio climático, ¿no? Entonces, estamos ahí donde somos los que no somos los que más emitimos, pero somos los que somos más vulnerables, de vuelta por cuestiones que ya sabemos, pero estar dentro de los climas que se alojan dentro de estas latitudes implica que hay mayor intensidad y duración de sequías, mayor frecuencia e intensidad de lluvias e inundaciones, mayor intensidad de la actividad de los ciclones, aumento de los días y noches más cálidas, mayor frecuencia de olas de calor, ¿no? O sea, todas estas cosas que son las que nos hacen, bueno, muy vulnerables al clima, sumado a que además nosotros venimos o sea, son generalmente todas economías que dependen mucho del clima, porque son economías que dependen mucho de actividades que están ligadas al clima, ¿no? El cultivo de animales, de- de granos y bueno, todo tipo digamos, todas las actividades que se centran en el campo, ¿no? La agricultura. Nunca me sale la palabra agricultura. Entonces, sumado a eso, también tenemos recursos limitados para luchar contra el efecto del cambio climático y con todo lo que eso implica, no es que uno lucha haciendo cosas muy chiquitas y haciendo cosas más grandes como tratados y acuerdos internacionales, pero bueno, definitivamente estamos en esta zona, vuelvo un segundo para atrás, donde no es casualidad que todos digamos, que los países que estamos alojados en esta franja tenemos todas estas características. Definitivamente estamos conectados con el clima y definitivamente hay una relación directa. Em, por lo tanto, obviamente esto es un tema que es por demás relevante para nosotros, para nuestras economías y demás, ¿no? Ni que hablar que además, si hablamos de poblaciones vulnerables y demás, también estos son los mismos lugares donde se concentran la mayor cantidad de personas en situación vulnerable alrededor del mundo. Entonces, con toda esta información, nada, sin ser, o sea, sin que sea, sin sobreexplicarlo, digamos, es obvio y ya lo sabemos de antemano, que porque estas cuestiones, el tema de la sustentabilidad en general es algo que es completamente relevante para nuestra región. Además, si vamos puntualmente a hablar ahora que estamos hablando un poco de energías renovables, que en general no todas, pero algunas sí, otras no, dependen de la disponibilidad de radiación solar, digo, también es algo que esto también varía acorde a dónde estamos ubicados en el mundo. Y de nuevo, por suerte, dentro de todas estas regiones, como por ejemplo lo que es la disponibilidad de radiación solar,
tenemos una región, o sea, tenemos una región que cuenta con mucha disponibilidad de radiación en gran parte de su territorio, cosa que es interesante para obviamente hacer uso y poder aprovecharlo, ¿no? De todas maneras, si hay algo que aprendimos durante la pandemia, esto era un póster eh, sí, de un ciclo de charlas que hubo durante las Naciones Unidas, no me salía, durante la pandemia, que tenían esto que decía, no, el clima no tiene barreras, porque obviamente sabemos que por más de que nosotros no, como mostrábamos recién, nosotros no somos los que más emitimos, pero somos los que somos más vulnerables, y si el de al lado sigue emitiendo, o sea, el efecto nos va a llegar a nosotros de todas maneras, la temperatura sube igual, entonces, por más de que el problema sea de otro, nosotros algo tenemos que hacer con eso, ¿no? Sumado que esto, bueno, obviamente todo lo que son las emisiones de carbono no es algo que se frena, es algo que fue acumuladamente subiendo a lo largo de los años, y además es algo que se acumula, ¿no? No es que se borran las emisiones de carbono, sino que es algo que se va acumulando y acumulando y acumulando con el paso de los años, y en algunas crisis específicas vimos, como en la última que tuvimos, que vimos los efectos de frenar el mundo por un rato, ¿no? Entonces, un poco en eso, acá un poco de imágenes de ese momento, que está bueno para recordar, ¿no? Obviamente cómo mejoró la calidad de aire cuando frenamos un poco, acá algunas imágenes de Estados Unidos y de Italia durante la época de la pandemia, las primeras mediciones, ¿no? Obviamente después fue sumando mucha más información, pero bueno, interesante entender cómo frenando el mundo por un rato, todo lo que tenía que ver con el cambio climático se notaba su descenso, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, no nos sirve con que pasen estos eventos cada tanto, sino que es algo que tenemos que trabajar de manera sistemática y constante. Y bueno, ahí es donde entra lo que, desde mi lado, por lo menos desde la arquitectura y desde lo que es el mundo de la construcción, que entiendo que nos afecta a varios de los que estamos por acá, es entender, bueno, a ver, desde lo que nosotros hacemos, cuál es realmente la implicancia que tenemos, ¿no? En todo este panorama. Em, Esto es un gráfico que muestro seguido, pero es bastante conocido, y donde sabemos que todo lo que tiene que ver el mundo, el hábitat construido en general, se lleva un 40% de lo que es las emisiones globales de carbono en general, o sea, en relación con las demás industrias, así todo, contemplando todo en el mundo, tenemos el 40%, el 39%, estos datos se van moviendo, ¿no? De donde 28% de eso tiene que ver con la operación de los edificios, cuánta luz prendemos, cómo climatizamos, cuánta calefacción usamos, los electrodomésticos que prendemos y demás, y el 11% tiene más que ver con los procesos de construcción, los procesos de la producción de materiales, los procesos constructivos. Entonces, nada, hay una parte grande sobre la que nos tenemos que ocupar, que es independiente de cuál sea el sector con el que estemos trabajando. Digo, no, al menos esa es mi visión desde la arquitectura y de cómo se construye, independientemente de para dónde se esté trabajando, digo, esto es igual, ¿no? Un poco como contaba Alejandra recién, vimos lo que es la distribución del consumo de energía en Buenos Aires y por qué esto es recontra relevante, además, especialmente si estamos hablando de sectores más vulnerables, donde hay mucha de la energía, digamos, que se consume, que se va en gastos de calefacción, obviamente, bueno, de agua caliente, después obviamente en iluminación, en el sector residencial y demás, todas cosas que con un poco de trabajo previo probablemente se pueden optimizar y mejorar y reducir para todas estas personas los gastos que van a tener en relación con la energía. Yo ahora les voy a contar un poco cómo eso se puede hacer, pero antes quiero sumarme un poco a contar lo que pasa más a nivel ciudad, porque es interesante para ver el efecto, ¿no? O sea, además, independientemente de que estemos trabajando en algún proyecto, si lo miramos en la escala urbana, o sea, todo el calor que generamos por cubrir básicamente estos consumos de energía en nuestras casas, en nuestras oficinas, universidades y demás, eh, tiene una implicancia muy fuerte en lo que es la temperatura de las ciudades, ¿no? Acá les pongo el caso de la ciudad de Buenos Aires. Lo que ven en distintos colores son las tres
son las tres estaciones meteorológicas que tenemos, la del aeropuerto de Aeroparque, la de el principal, que es el que está cerca de Paternal, y después el aeropuerto de Seiza. Y lo que ven acá a la izquierda es básicamente una comparativa, que acá se ve finito, pero yo les cuento igual el resultado, es una comparativa entre las tres estaciones meteorológicas y la variación que hay de temperatura entre una y otra, ¿no? Si nosotros lo comparamos en el peor de los momentos, que es básicamente en el periodo frío, hay una diferencia de hasta 4,5 grados de temperatura entre lo que es el centro de la ciudad, que es el que acá dice OCPA, que, como les digo, ni siquiera es el centro de la ciudad, no es que la estación meteorológica está puesta, no sé, en el medio de Recoleta o en el medio de microcentro, sino que en una zona más bien de densidad media-baja. Pero la comparativa entre eso y Ezeiza es de 4 grados centígrados y medio en los peores momentos, ¿no? Mostrando cómo sucede este fenómeno de la isla urbana de calor que está generada esencialmente por todo lo que llamamos calor antropogénico, que es el calor que está generado por los propios humanos y por la actividad humana, ¿no? Los autos, los sistemas de calefacción y demás. No es una cosa de acá de Buenos Aires, es algo que pasa en todas las ciudades del mundo. O sea, acá lo ven, básicamente esto es un grado de temperatura, pero más rojo, más temperatura, azul, menos temperatura, y como siempre los centros urbanos son los focos de mayor temperatura en relación a los alrededores, ¿no? Entonces, además de necesitar trabajar en los edificios para reducir su consumo energético desde un punto de vista, especialmente si estamos hablando de un sector más vulnerable, desde un punto de vista de mejorar la calidad de vida del día a día, más desde los costos y desde este lugar, también hay una implicancia muy directa en el efecto que tiene en las ciudades, ¿no? Hay un ciclo que yo me gusta mencionar, que es, bueno, tengo calor, entonces prendo el aire, prendo el sistema de climatización, genero más calor al exterior, porque ven, todos los equipos que están afuera siguen generando calor, entonces subo la temperatura de las ciudades, entonces todavía tengo más calor, vuelvo a prender el aire, genero más calor y así tengo más calor, y bueno, es un ciclo infinito, ¿no? Entonces en eso estamos ahora, justamente por no, por no ponerle el foco digamos, no poner sí, no poner el foco preciso en ver cómo diseñar. Obviamente no, los culpables no son solamente los edificios, hay muchas otras actividades de la vida humana que también colaboran a esto, pero sí tienen sí hay un gran tema, ¿no? Y hay muchas cosas que son predecibles y que se podrían evitar también. Entonces, ahora mi propuesta es un poco contarles un poco cómo poder hacer para que eso se pueda ajustar y que realmente baje toda esta carga, digamos, que tienen los edificios desde la perspectiva de lo que es el consumo energético. Si nosotros acá vemos, lo que ven acá es un gráfico de un estudio que hice hace un montón de años, que básicamente ven acá una silueta de un edificio, planta baja más 14, más el piso último, en una parte de una densidad alta de la ciudad. Y lo que ven a la derecha es una proyección de temperatura en un ángulo, en un eje y horas del día en el otro. Y tenemos, bueno, lo que es punteado es la radiación solar durante esas horas. Y lo que ven acá en líneas llenas es la proyección de temperatura en el interior de un departamento de cada uno de estos pisos, ¿no? El mismo departamento puesto en el primer piso, en el segundo, en el tercero, así hasta el piso 14, y cuál es la variación de la temperatura interior. Esto es una simulación, está hecho en una computadora digamos, con condiciones bastante estandarizadas y bastante rígidas, digamos, más bien teóricas, pero así todo, encontramos, perdón, una diferencia de temperatura que va desde 5 grados de diferencia entre lo que pasa en el primer piso y lo que pasa en el piso 14 a las 6 de la mañana, hasta 27 grados de diferencia de temperatura en lo que pasa en el primer piso hasta el piso 14, ¿no? Hay como mucha variación, como les digo, esto está porque está todo cerrado, sin ventilación, hay un montón de condiciones que uno pone para mostrar los peores casos, pero quiero decir, la variación es enorme, ¿no? Lo que pasa en una parte de un edificio a lo que pasa en la otra. Entonces debería acompañar un poco una reflexión, por lo menos desde cómo uno diseña
de base yo no puedo diseñar este edificio igual de punta a punta, hay algo que tengo que trabajar y entender de cómo el clima afecta de una manera lo que pasa acá y de otra manera lo que pasa en el último piso. Entonces ahí hay como muchas herramientas para poder hacer eso. Nosotros trabajamos un poco, esto es lo que adelantaba Fernando, nosotros trabajamos con simulación energética, que básicamente nos permite hacer, antes de construir y mientras estamos diseñando y durante el proceso de diseño, ir haciendo algunas mediciones muy precisas de entender cuánta iluminación natural, cómo va a ser las condiciones de iluminación natural adentro de un edificio, cómo va a llegar la radiación solar al interior y al exterior del edificio, cómo eso va a afectar la temperatura interior de los espacios, cuánto calefacción o ventilación o lo que sea voy a necesitar para climatizar esos espacios para estar en confort. Bueno, todos esos datos son datos que usamos para ir diseñando los edificios, ir moldeándolos a medida de que, básicamente con el objetivo de reducir esos números, ¿no? Entonces, acá están viendo algunos que es sobre la casa Curuchet, que no sé si algunos lo conocen, es una casa del arquitecto Le Corbusier que está en La Plata. Es un caso muy conocido, y entonces se los pongo como ejemplo, pero bueno, uno puede hacer, digamos, puede entender todas las condiciones de una vivienda o de un edificio cualquiera en relación al clima y en relación al diseño que uno está trabajando, ¿no? Entonces, con este tipo de herramientas, que hay muchas, digo, estos son herramientas digitales, pero después hay herramientas físicas, digo, existen herramientas físicas de laboratorio, digamos, donde uno puede ir verificando esto también a través de maquetas y demás, pero bueno, por lo menos uno puede ir informando su diseño con todas estas cuestiones climáticas y haciendo así que acompañe realmente o que sea coherente realmente con el lugar donde está implantado, siempre y cuando tengamos como foco querer bajar ese 40% de emisiones que les contaba antes, ¿no? De vuelta, tanto por las emisiones como por el consumo energético más puntual de los habitantes de estos lugares. Por eso me parece súper relevante para el contexto de esto de estos contextos más vulnerables, porque, vamos, no es solamente que estoy haciendo, o sea, estoy haciendo realmente algo que va a ser beneficioso para el otro desde el punto de vista del confort y desde el punto de vista del gasto que va a tener sobre esto. Nada, esto como les decía, acá volviendo un poco al estudio que les mostraba antes, que básicamente eso después derivó en un estudio de todas las diferentes densidades de edilicias de la ciudad de Buenos Aires para entender muy bien cómo sucedía la radiación solar digamos, todas las orientaciones que tiene la grilla de nuestra ciudad y de esa manera poder ir ajustando el diseño de los edificios acorde a esto, ¿no? Y después sí poder tener una verificación más, por ejemplo, a nivel manzana, de cuánto consumen todos los edificios de esa manzana y bueno, ir pudiendo poner parámetros y objetivos de cuánto debería o cuánto, hasta dónde se puede llevar el consumo de los edificios. Obviamente esto va a variar, depende de cuál es el clima y dónde está la ciudad. Hay climas, nosotros que vivimos en Buenos Aires, que es un clima templado, yo siempre digo es el peor, somos los peores clientes, los peores, porque somos los que menos estamos afectados por el clima o que menos atraviesa nuestro día a día, porque querramos que nos guste o no, es un clima bastante benevolente. Hace un poco de frío, sí, hace mucho calor en enero, pero es acotado, ¿no? Todos estos tiempos. Diferente es no sé, en Salta, donde hay una amplitud térmica día de 15 grados entre el día y la noche, no sé, en Patagonia, donde los inviernos son realmente muy fríos y tener ganancia solar es esencial, etcétera, ¿no? Em, bueno, y ni que hablar, bueno, como les decía, ni que hablar que si ya hablamos de la cuestión más urbana, también depende mucho de cómo, de cómo está implantada la ciudad. Nosotros vivimos en ciudades, en general en Argentina, que están bajo lo que fue la ley de Indias, donde una grilla, igual, no importa dónde estamos, si es Jujuy o si es Tierra del Fuego, es la misma grilla, la misma proporción de manzanas, pero lo que pasa con el sol en relación a todos esos edificios en una ciudad o en una punta del país o en otra es completamente diferente, ¿no? El sol cuando estamos en Jujuy es bastante más vertical y cuando estamos en Tierra del Fuego es bastante más horizontal, cosa que genera más sombras, más difícil de tener disponibilidad de ese sol para mejorar las temperaturas interiores de los edificios, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estamos, en ese baile, pero de todas maneras
tratando de llevarlo adelante. Por eso, y parándonos ahí desde ese lugar, yo siempre digo que esto, la sustentabilidad, o pueden reemplazar sustentabilidad por eficiencia energética, eh, o el sinónimo que más les guste, para mí es esencialmente un problema de diseño. Esto es un tema de arquitectura y de otras disciplinas, pero yo, por lo menos desde mi lugar de arquitecta, trato de hacerme cargo de esto y decir, esto es un problema de diseño y es algo que puedo evitar pensando en cómo se diseñan los edificios. Eh, Así que esto es un poco cómo se lleva adelante, ¿no? Básicamente, para desarmar este concepto, yo lo trato de traer como a esta rueda, donde hay varios elementos dentro del proceso del diseño de un edificio que afectan a esto, ¿no? Y que ayudan a poder modificar esta situación. Primero, el diseño, o sea, diseñar espacios que sean flexibles, que tengan, que sean adaptables a diferentes situaciones, porque la vida va cambiando, porque los edificios van cambiando de uso, que puedan de esa manera estar pensados para una reutilización posterior. Eso, bueno, es bastante más arquitectónico el tema, pero digo, bueno, desde cómo uno diseña la modulación de un edificio, de cómo son las particiones interiores. Bueno, hay un montón de cosas que uno puede entrar dentro de lo que es diseño, sumado a todas las estrategias bioambientales que estuvimos charlando recién, que es bueno, en los lugares donde necesito captar el sol, en los lugares donde necesito protegerme del sol y demás. Después, todo lo que tiene que ver con la materialización de esos proyectos, la lógica constructiva, los materiales que se usan. Buscamos usar materiales bajos en emisiones de carbono, los procesos constructivos, que son muy importantes también, hacer obras más eficientes y que realmente se usen los elementos que se necesitan con mayor eficiencia de recursos. eh, Obviamente, y después la producción de los materiales y demás. Después, el proceso de construcción en sí mismo, el impacto que eso tiene en el suelo, en los suelos, los medios, los transportes que llevan las cosas a las obras, las buenas prácticas en obra también, todo lo que tiene que ver con los desperdicios, que ahí hay también que hacer un trabajo grande en lo que es la disposición final de residuos de obra. Y después viene toda la parte que tiene que ver con la operación de los edificios, que una vez pasado por todo esto y una vez hecho un diseño muy eficiente, se busca hacer un diseño bastante eficiente, llegar a tener un consumo energético mínimo y un mantenimiento mínimo para poder bajar ese carbono que está más relacionado a la operación de los edificios, ¿no? O sea, ahí es donde se reside la gran parte después de dónde se va la energía que consumen los edificios, obviamente, ¿no? Pero bueno perdón, que es el 28% que veíamos al principio en ese gráfico de torta que yo mostraba. Y después hay un tema más que todavía no está como nosotros tenemos muchas prioridades antes, pero bueno, que tiene también que ver con el desmantelado de los edificios, ¿no? Eventualmente, qué lógicas constructivas tienen más que ver con esto, ¿no? Estamos muy acostumbrados a vivir en un contexto donde los edificios de repente plum se bajan y hay residuos y residuos y residuos. Bueno, hay lógicas constructivas que por ahí acompañan mejor una lógica de que los edificios no sean todo residuo, no sé, los edificios de estructuras metálicas, los edificios de estructuras de madera, todas cosas que son elementos en sí mismos y que pueden volver a entrar en un ciclo de vida de otro uso dentro de la construcción, ¿no? Em, Acá, recién ahí, después de pasar por toda esta rueda y de tratar de conseguir edificios que de base sean lo más eficientes posibles, em, acá es donde yo sí entran las energías renovables y, y ¿cómo se llama? Y es donde empezamos así a entrar en estos temas. Bueno, como les mostraba al principio, eh, la disponibilidad de radiación solar en Argentina a su vez también es muy distinto, pero tenemos en unas zonas del país bastante más que en otras. Pero bueno, ahí un poco mi enfoque viene desde este lugar porque yo siempre pienso en que ¿no? La idea no es hacer edificios que sean máquinas, o sea, pensar en la sustentabilidad o en la eficiencia
solamente desde el punto de vista de la tecnología que uno le agrega, sean energías renovables, de energía que se consume in situ u otra cosa, porque esto, como les decía al principio, hay mucho que podemos hacer desde el diseño antes de recurrir a agregar a la tecnología para mejorar el confort y la eficiencia de los edificios. Y para ir cerrando, o sea, traigo esta paradoja, lo que se llama la paradoja de Jevons, que es el principio que establece que un aumento en la eficiencia en el uso de un recurso puede, de hecho, llevar a un aumento en el consumo total de ese recurso. Esto ocurre porque la mejora de la eficiencia reduce el costo unitario de usar el recurso, lo que a su vez puede estimular una mayor demanda y el desarrollo de nuevas aplicaciones, pero también lleva, es justamente esto, ¿no? Lleva a consumir más ese mismo recurso. Un ejemplo clásico es lo que pasaba con las máquinas de vapor eficientes en el siglo XIX, donde cuando se pasa de la máquina de vapor común a estas más eficientes, se creía que el consumo de carbón iba a bajar, pero en realidad empezó a subir porque se empezaron a producir muchas más locomotoras, ¿no? O locomotoras y otras máquinas de este estilo. Entonces, por eso pongo el foco primero en las estrategias de diseño basadas en datos climáticos, estrategias bioclimáticas, para después sí entrar al tema de las renovables o cualquier otra tecnología que se le agregue. Esto que ven acá es un diagrama muy rápido que usé una vez y lo sigo reciclando, que es a la izquierda ven un ambiente con ventanas y cómo eso va creciendo, y a la derecha el consumo energético, sin entrar en detalles, de ese espacio, ¿no? A medida que se agrandan las ventanas, esto era en Bariloche, crece mucho va creciendo el consumo energético, porque obviamente esto está totalmente ligado al diseño. Entonces, después dimensionar un sistema de energía alternativa para este espacio no va a ser lo mismo si yo tengo un set de ventanas o si tengo el otro. Todas esas son las cosas que vamos tratando de medir o que debemos ir entendiendo para ajustar el diseño. Así que nada, como último punto, yo siempre traigo esto bueno, que claramente desde nuestra profesión tenemos que hacernos cargo de esta situación, hay que traerlo al centro del diseño. Yo soy arquitecta particularmente, pero algunos de ustedes son ingenieros. Ingenierex. Sí, Mirá, sí. O se llevan, trabajan en la construcción, o son diseñadores, o están haciendo políticas públicas. Lo que sí estoy segura es que, por suerte, tenemos la suerte acá de todos ser usuarios de espacios. Entonces, creo que este hacerse cargo no es solamente, digamos, desde los profesionales, también tiene que ver con los usuarios y empezar a exigir lugares para vivir que tengan todas estas cosas en consideración, que no solamente sean mejores para llevar adelante la vida cotidiana, pero también sean más responsables desde el impacto que causan. Eh, Así que básicamente la conclusión es esto, ¿no? Es conocer las características del clima donde se va a construir, observar el entorno, incorporar estrategias de diseño que consideren las particularidades o que la potencien. em, y cierro con esta frase de Rem Koolhaas que me gustó de una pequeña película que hizo justo antes de la pandemia, de una exhibición que se llamaba eh, Countryside the Future, que era, digamos, los espacios afuera de la ciudad son el futuro, que decía, no, esto, ¿no? Entonces nosotros no somos predictores del futuro, sino que, pienso yo, como profesionales en la construcción, somos habilitadores de que este futuro suceda. Así que ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, Angie, muy buena tu presentación y da para seguir el tema. Lástima que ya estamos pasados de la hora y no tenemos mucho tiempo, pero me interesaba mucho tu visión desde el diseño, porque bueno, en algún momento quise expresarlo, ¿no? Mejor hacer las cosas bien y no tener que después repararlas por no haber prestado atención a la etapa preliminar de pensar cómo diseño y dónde tengo los problemas para evitar, digamos, en el tema que nos estaba interesando, un consumo desmedido de la energía y la posibilidad de aplicar estas energías renovables que, bueno, reducen un montón de costos que podemos por lo menos controlar. Bueno, te agradezco mucho la presentación. Les agradezco a todos, a los disertantes, a los colaboradores y a los asistentes el haber tenido la paciencia de escuchar
todo esto, que para algunos debe haber sido un poco tema poco conocido, ¿no? Y un poco más árido, pero que bueno, para los que estamos en el tema fue muy ameno. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algún comentario. Yo tenía varias preguntas, pero creo que las vamos a dejar para otro momento. Y por ahí estaba Carlos Garaventa, que es un poco el líder de este espacio de diálogo jubilar, que quería hacer un pequeño cierre. Estás muteado, Carlos. Perfecto, muchísimas gracias. Yo solamente voy a tomar 2 minutos o 1 minuto y medio para agradecer a la Facultad de Ciencias Agrarias de Ciencia, a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias, en la persona de su decano, José, agradecerle a cada uno de ustedes que han presentado maravillosamente, Roberto, Alejandra y Angie, y también el comentario que hizo en medio de previo a la presentación de Angie, Fernando Robles. Realmente hemos aprendido mucho. Lástima que el tiempo es un tirano y ya no hay más, pero por suerte todo esto ha quedado grabado. O sea que los que tenemos cierta dificultad para entender la complejidad de qué significan energías renovables y vivienda social, que es un temazo, yo lo doy en mis clases también, tenemos la oportunidad de revisar esta presentación en la grabación. Muchas gracias, José, muchas gracias, Norma, muchas gracias, Fernando, y nuevamente muchas gracias a los expositores. Felicitaciones y sigamos trabajando en favor de los jubilados y de los activos, de todos. Maravilloso, maravilloso, un Carlos, encuentro perdón, excelente. solo agradecerles a ustedes por tomarse trabajo y la coordinación de todo esto, que me parece maravilloso. Además, creo que fue un éxito por la cantidad de personas que he visto en el chat. Agradecerles a los profesores que participaron también, que fueron súper interesantes, nos llevaron desde los temas renovables, el diseño, la sustentabilidad, la construcción. Bueno, ha sido realmente 2 horas muy intensas, pero muy valorables. Así que les agradezco muchísimo, Norma, Carlos y a todos los participantes. Y bueno, espero que haya sido de provecho también para los alumnos que participaron. Así que muchas gracias. Sin duda. Un gran aplauso para todos.